Este es el corrector Pro Longwear de la marca MAC. Bienvenida un día más a este canal, tu canal, y a un nuevo video de cómo se usa. Suscríbete que vamos a comenzar. Veamos entonces cómo la marca describe a este corrector y para eso nos vamos a ir a su página web www.maccosmetics.com. Se van a desplegar estas tres rayitas que están aquí y vamos a irnos a la sección de Face, que es el rostro, y se van a desplegar una lista con todos los productos que tienen destinados para el maquillaje del rostro. Nos vamos a la sección de Concealers, correctores en español. Se va a desplegar una lista con todos sus correctores y buscamos por aquí. Acá tenemos nuestro corrector Pro Longwear. Fíjense que incluso es un bestseller, es uno de sus correctores más vendidos y la página lo describe como un corrector que es full cobertura, que deja un acabado mate y que su duración será de 24 horas. Vamos a hablar ahora sobre su presentación física, cómo luce este corrector para que cuando estés de shopping, cuando vayas de compra, puedas reconocerlo rápidamente. Este corrector viene en una botellita de vidrio, así que mucho cuidado. En la parte frontal, en la parte superior, tiene el nombre de la marca que es MAC. Más abajito dice Pro Longwear. Pro Longwear es el nombre del corrector. Pro significa profesional, es una forma de abreviarlo. Y Longwear es que es de larga duración. En la parte de abajo tiene la cantidad de producto, que son 9 ml. Como te puedes dar cuenta, su dispensador es de POM. Y si buscas el tono del corrector, puedes conseguirlo acá abajito. Este es el tono NC35. Vamos a hablar ahora sobre los tonos y subtonos de estos correctores y esta información es necesaria que tú la manejes de derecha a izquierda si vas a empezar a utilizar los productos de MAC, porque resulta que ellos clasifican los tipos de pieles prácticamente al momento de elegir los productos de maquillaje en dos. Están las personas que son beige, rosaditas, y están las personas que son beige doradas o amarillentas, ¿ok? Tenemos dos personitas aquí. La que es blanquita, rosita, más como al estilo europeo. Y tenemos aquí a la que es no tan blanquita, que es más como amarillenta, doradita, más latina. Se supone que las blanquitas, rositas, son más de un subtono como frío, mientras que las latinas somos más de subtonos cálidos como dorados, amarillentos. Entonces, las rosadas son frías y las doradas, amarillentas son cálidas. Fría, cold, y cálida, warm. Entonces, MAC maneja un código de dos letras que es NW y NC. NW significa neutral warm y NC significa neutral cold. Entonces, se supone que la neutral cold, es decir, un frío neutral, debería ser, en todo caso, si vamos a la traducción de estas iniciales, es que la neutral cold debería ser para la de subtono frío, blanquita, rosita, un beige rosado. Y la NW, que es neutral warm, debería ser para las latinas, que somos más cálida, warm, cálido. Pero resulta que en MAC este código se maneja a la inversa. Es decir, no nos vamos a complicar, vamos a hacer un resumen y te hablo a ti directamente. Identifícate en este caso. Supongamos que estás en MAC. Llegas, vas a comprar base, corrector o polvo. Todo está identificado con estas letras, NC y NW. Si tú eres blanquita, rosita, como de subtono frío, entonces vas a buscar todos los productos que tengan su inicial NW. Tú vas a utilizar todos los productos que sean neutral warm. Si por el contrario, tú que me estás mirando, eres más latina, eres más un beige dorado,
más cálida. Entonces cuando estés en MAC, que vayas a comprar tus productos, vas a buscar todos los que tengan las iniciales NC, Neutral Cold. Quizás pueda sonar un poquito confuso en este momento, pero simplemente identifícate con tu propio caso y recuerda, eres o NW o NC. Por ejemplo, yo en mi caso tengo que utilizar todos los productos que sean NC, es decir, Neutral Cold. Y con respecto a la cantidad de tonos que tiene la marca en este corrector, se manejan 16 tonos, hay 8 que son NC y 8 que son NW, así que tienes una amplia gama de tonos para elegir. Este corrector tiene muy buena cobertura, sí cubre muy bien las pigmentaciones que tengamos en la piel. No necesitamos tanto producto para cubrirlas. Yo les recomiendo que en el caso de la pompa, no descarguen un POM completo porque me parece que sería demasiado producto y realmente para hacer un corrector de $25 creo que deberíamos cuidar la cantidad de producto que utilizamos. Puedes descargar medio POM primero, ve aplicándolo y si te hace falta más, entonces puedes utilizar medio POM más. Con respecto a la duración, este corrector, aunque su página describe este corrector que va a durar por 24 horas, yo puedo decirle que por más de 8 horas sí les va a durar intacto en su cara, no se corre. Aquí en el área debajo de los ojos es natural que se cuartee un poquito por el mismo hecho de las líneas de expresión, pero trabajándolo bien, difuminándolo, entonces no se nota tanto, pero realmente sí es un corrector que dura muchísimo tiempo, por lo menos 8 horas tendrás tu corrector bastante bien. Sé que se estarán preguntando cómo fotografía este corrector. Es decir, si se toman una fotografía con flash, ¿será que va a ocasionar un rebote de luz, un flashback? Vamos a salir con esta área blanca como se ve en muchas fotografías en internet. No, en lo absoluto no es así. Tus fotografías no van a tener rebote de luz con este corrector. Siento, veo, percibo en las fotografías que me tomé con flash que este corrector se funde con la piel, se funde y sinceramente me parece que deja un acabado hermoso en la piel, así que tranquila que este corrector no va a ocasionar flashback ni rebote de luz en tu maquillaje. ¿Qué tipo de piel puede utilizar este corrector? ¿Para quién está recomendado? Este corrector es algo pesadito para que tenga buena cobertura y cubra bastante las manchitas. Él es algo pesado. He visto que muchas personas recomiendan no utilizar este corrector en personas que tengan una piel madura, que tenga algo de líneas de expresión, porque este corrector, por ser pesado, haría que las líneas de expresión se atenúen muchísimo más. Pero yo pienso que más que el corrector, sería en realidad la herramienta que utilices para aplicarlo. Por ejemplo, si lo aplicamos con una brocha plana, sintética, la cobertura sería muchísimo mayor porque esta brocha no difumina, sino que descarga todo el producto, ella no absorbe producto, así que lo descargaría todo en la piel y la cobertura sería mucho mayor. Así que con esta yo no recomendaría aplicar el producto en una persona que tenga muchas líneas de expresión o una piel madura. Si utilizas, por ejemplo, una brochita que sea de difuminar, entonces la cobertura sería menor, sería mucho más recomendable porque de esta manera vas a difuminar mucho más el corrector y sería menos pesado, así que atenuaría menos las líneas de expresión. Y por último, en el caso de las esponjitas que absorben bastante maquillaje, creo que sería la ideal para aplicar este corrector
En una piel madura, una piel que tenga muchas líneas de expresión, puedes aplicarlo con una esponjita porque de esta manera vas a difuminar y absorber producto y quedaría en la piel únicamente lo que se necesite. Entonces, más que prohibir el corrector para una piel madura, una piel con líneas de expresión, yo recomendaría es ver la herramienta con la cual la estás aplicando. Si tú ya compraste este corrector y lo has usado, entonces comparte con nosotras tu experiencia y cuéntanos qué tal te ha ido. Y si no lo has comprado aún, entonces acuérdate de mí cuando vayas a MAC, llévate tus anotaciones para que hagas tus compras maravillosas. Y no puedo despedirme sin antes darles la bienvenida a todas esas nuevas personitas, miembros de la familia que están aquí nuevas en la familia. Está creciendo, ya estamos llegando a 2000 miembros en esta hermosa y gran familia. Así que bienvenida. Si tú eres miembro de esta gran familia y no estás suscrita al canal, ves los videos pero no estás suscrita, no, suscríbete y activa la campanita para que no te me quedes por fuera. Te mando un beso como es de costumbre y nos vemos en un próximo video.